Ok, chicos, entonces vamos a continuar. Bueno, referente a los músculos, los de que vamos a mencionar hace referencia a los músculos espinales. Estos pueden dividirse obviamente en flexores y extensores. Los principales flexores son los músculos abdominales, en este caso los músculos rectos del abdomen, los músculos oblicuos, el interno, el externo y el músculo transverso del abdomen. También está ahí el músculo psoas y en general los músculos anteriores de la columna vertebral actúan como ¿qué? Como flexores, y los principales extensores son los músculos, los que ya habíamos mencionado anteriormente, los paravertebrales, los músculos multifidos y los músculos intertransversos unidos o los elementos posteriores. En general, los músculos posteriores a la columna vertebral actúan como extensores. Los músculos extensores se disponen entre cada vértebra y los segmentos móviles, además sobre distintas vértebras y segmentos móviles. Listo, continuamos, chicos. La flexión y extensión, ¿cierto? Durante el rango del movimiento de flexión y extensión se descarga primero 50 y 60 grados de flexión de la columna. Se produce en la columna lumbar. Principalmente los segmentos móviles inferiores, para tener en cuenta. La báscula interior de la pelvis, ¿sí? Permite la flexión durante la elevación y la bajada de una carga. Este ritmo se produce simultáneamente, aunque se aprecia una mayor separación de estos movimientos durante la elevación que durante la bajada. Esto en cuanto a la flexión y a la extensión. La flexión se inicia por los músculos abdominales y la posición vertebral del músculo psoas, como ya les había mencionado anteriormente. El peso del tronco produce más flexión, que se controla por la actividad gradualmente creciente de los músculos paravertebrales. Listo. En el movimiento pélvico, los movimientos funcionales del tronco no solo implican un movimiento combinado de diferentes partes de la columna, sino que también requieren, por decir así, de la cooperación de ¿quién? De la pelvis, porque el movimiento pélvico es esencial para incrementar el rango de movimiento funcional del tronco. La relación entre estos movimientos pélvicos y el movimiento espinal se analiza generalmente en términos de movimientos de las articulaciones lumbosacras, las articulaciones de las caderas o ambas. La transferencia de la carga desde la columna hacia la pelvis ocurre a través de las articulaciones sacro y ilíacas. En cuanto a la inclinación lateral y rotación, durante la inclinación lateral del tronco el movimiento puede predominar la columna torácica o lumbar, y en la columna torácica la orientación de las facetas. ¿Qué permite la inclinación? Obviamente lateral para la caja torácica, que la limita. Ahorita en el video que vimos anteriormente, ahí estaba cómo es la inclinación hacia lateral y cómo es la inclinación, por decir así, de esa caja torácica, donde obviamente se centra en la columna lumbar. Los espacios en forma de cuña entre las superficies articulares intervertebrales muestran variaciones durante este movimiento. Entonces, para que tengamos muy presente esa inclinación lateral y esa rotación. Bueno, eso en cuanto a los movimientos y en cuanto a la parte muscular. La cinética. Bueno, ¿qué podemos decir de la cinética biomecánicamente de nuestra zona lumbar? Las cargas sobre la columna se producen principalmente, ¿por qué? Por nuestro mismo peso corporal, la actividad muscular, la presolicitación ejercida por los ligamentos, que ya también los miramos, las cargas externamente aplicadas, los cálculos simplificados de las cargas en diferentes niveles de la columna, se pueden realizar con el uso de la técnica del cuerpo libre para las fuerzas, por decir así, coplanares. La información directa relacionada con las cargas son sobre la columna, digamos, a nivel de los discos intervertebrales individuales, se pueden, oiga lo que va a decir, se pueden obtener registrando la presión dentro de los discos, tanto, por decir así, internos y, por decir así, externos. Debido a este método, es demasiado complejo para una aplicación general. Entonces, mire la cinética, lo que nos dice. Cuando hablamos ahora de esa cuestión de la estática y la dinámica de la zona lumbar,
En la siguiente sesión, pues las cargas estáticas sobre la columna lumbar se examinan durante posturas comunes, como cuáles, la que yo les decía, la bipedestación, la de estar, por decir así, en sedestación, ¿sí? Y también la elevación de una actividad común que implica cargas externas, por decir así, en la sección final. Se debaten cargas dinámicas sobre la columna lumbar durante cuáles ejercicios, la marcha, esos movimientos, esos fortalecimientos comunes para la parte muscular de la columna y de las abdominales del recto anterior. Entonces, en la parte estática, por decir así, la columna se puede considerar como una vara elástica modificada debido a la flexibilidad de la columna espinal. El comportamiento absorbe impacto de los discos y de las vértebras, la función de estabilización de los ligamentos longitudinales y la elasticidad de los ligamentos amarillos que nosotros ya habíamos mencionado anteriormente, compañeros. Listo. Cuando nosotros miramos la carga ahora sobre la columna durante la bipedestación, es cuando una persona está de pie. Entonces, por eso yo les decía que la zona lumbar es biomecánicamente una zona muy importante, nos permite estar de pie. Los músculos posturales obviamente están activos en todo momento. Esta actividad se minimiza cuando los segmentos corporales están bien, ¿qué? Bien alineados, chicos. Durante la posición de pie o bipedestación, la línea de gravedad del tronco normalmente se dispone ventral hacia el centro. En el cuarto, por decir así, o no por decir así, en el cuarto cuerpo vertebral lumbar. Así y cuando cae hacia ventral, ¿sí? El eje del movimiento transverso de la columna y los segmentos móviles se ven sometidos a un momento de flexión anterior, que deben ser obviamente contrarrestados. ¿Por qué? Por las fuerzas ligamentarias y la fuerza de los músculos paravertebrales, como habíamos mencionado anteriormente. Cuando el desplazamiento de la línea de gravedad, por decir, altera la magnitud y la dirección del momento sobre la columna para que el cuerpo vuelva a equilibrarse y el momento sea contrarrestar el aumento, ¿sí? de esa parte. Listo. Cuando nosotros miramos ahora biomecánicamente o el siguiente capítulo que habla sobre las cargas comparativas sobre la columna lumbar durante la bipedestación, sedestación y decúbito, entonces decimos que la posición corporal afecta la magnitud de las cargas sobre la columna. Como resultado de los estudios de la medición de la presión intradiscal llevados a cabo, ¿sí? Se mostró algunas cargas que eran mínimas durante el decúbito como buenos apoyos. Se mantiene a un nivel bajo durante la bipedestación, por decir así, relajada, y se aumenta con la sedestación. Una investigación reciente a la presión del disco intervertebral utilizando una tecnología más sofisticada, obviamente, basado en un solo sujeto, surgió, por decir así, que en sedestación es más relajada sin apoyos. Entonces, importante ese tipo de situaciones que estamos mirando acá. Bueno, la posición en flexión anterior, esta, digamos, produce un movimiento de flexión sobre la columna lumbar en el momento, en el producto de la fuerza producida en el peso del tronco y el brazo de la palanca de la fuerza. La inclinación anterior del tronco somete al disco, por decir así, solicitaciones tensiles y compresivas aumentadas sobre el anillo que, por decir así, postula el lado comprimido y el núcleo lo desplaza posteriormente. Bueno, hay un caso acá que quiero comentarles, ¿sí? que lo voy a dar a entender para ustedes. De pronto es un estudio de un caso sobre el dolor de la zona lumbar inespecificado. Entonces, de ese vamos a encontrar, chicos, hablamos de que si un varón de 35 años presenta molestias con dolor de la zona lumbar, como irradiación hacia la cara posterior del muslo izquierdo, sin superar la rodilla, su dolor se inicia, digamos, semanas varias, por decir entre 2 y 3, después de trabajar turnos largos de 12 horas, cuando se eleva mientras se pronto torcijaba o alzaba una caja,
durante la primera semana el dolor acudió al médico, pues, ¿el qué le pasa? Le prescribe medicación para el dolor, actualmente todavía, por decir, sigue padeciendo dolor. Entonces, esta es una de las situaciones que nosotros encontramos, chicos, la zona lumbar no especificada o esos dolores no especificadas. Entonces, como para que lo tengan presente, que vamos a encontrar pacientes solicitudes de ese tipo de alteraciones. Bueno, la dinámica, bueno, también hace referencia a que casi todo el movimiento del cuerpo incrementa reclutamiento muscular y las cargas sobre la columna. Este aumento, chicos, en la parte dinámica es ligero durante actividades como andar despacio, en torsión suave, pero se hace más, por decir así, se hace más, digámoslo así, eh, marcando durante varios ejercicios y con la complejidad del movimiento dinámico de esta carga dinámica. Bueno, eso en cuanto al tema de estas situaciones. Bueno, ya para terminar, entonces, el resumen que nosotros podemos encontrar durante la biomecánica de la zona lumbar, ¿sí? Que la verdad es un tema muy profundo y muy complejo. Entonces, nosotros podemos decir, así en resumen, entonces, como bien sabemos, bueno, voy a concluir, ¿sí? Hablando de, por decir así, que debemos tener en cuenta, digamos, por ejemplo, la columna lumbar es una estructura altamente compleja y es prácticamente, sí, es una estructura muy importante de nuestra columna vertebral. Una unidad vertebral discovértebra constituye un segmento móvil y es la unidad funcional de la columna. Entonces, siempre debemos tratarla con movimiento. Los discos intervertebrales tienen una función, por decir así, hidroestática en el segmento móvil y almacena energía y distribuye cargas. Esta función se reduce con generación de disco. Otro resumen que podemos entregar es que la función primaria de la articulación interapofisiaria es guiar el movimiento de los segmentos móviles. La orientación de las facetas determina el tipo de movimiento posible en cualquier nivel de la columna. También podemos encontrar que el movimiento entre dos vértebras es pequeño, acuérdense en la imagen que mostramos, ¿sí? Es reducido y no se produce independientemente. Así el movimiento funcional de la columna siempre es una acción combinada de varios segmentos móviles. El centro instantáneo del movimiento para los segmentos móviles de la columna lumbar normalmente disponen dentro del disco lumbar. También podemos encontrar como resumen que los músculos del tronco desempeñan un papel importante proporcionando ¿qué? La estabilidad extrínseca a la columna y los ligamentos y los discos proporcionan estabilidad hacia la parte interior. La posición corporal afecta las cargas sobre la columna lumbar, cualquier desviación de la parte de prestación erecta, por decir así, relajada, aumenta nuestra carga, la flexión anterior y torsión simultánea del tronco produce elevadas solicitaciones de la columna lumbar. Las cargas aplicadas externamente que se producen, por ejemplo, transportando objetos, levantando algo, pueden someter a la columna lumbar a cargas muy elevadas. Para minimizar las cargas sobre la columna durante esta elevación, obviamente el objeto, la distancia entre el tronco y el objeto deben estar elevados, debería ser tan corta como fuera posible. La fatiga, en este caso también como resumen, la fatiga muscular del tronco puede exponer a la columna a un aumento de ¿qué? De una lesión como resultado de una pérdida, por así decir, su control motor y por lo tanto aumento de esa solicitación sobre los ligamentos, sobre los discos y también sobre las cápsulas articulares. Andar, último, digamos ya para terminar, andar es un ejercicio excelente que implica una carga pequeña sobre la columna lumbar. Entonces quiere decir que cuando uno camina o uno anda, como dice así, hay una implicidad de una carga pequeña en nuestra zona lumbar. Esto es el conversatorio de hoy, la charla de hoy. Espero que hayan de pronto
tenido algunas recomendaciones que entregamos el día de hoy. Les deseo una excelente tarde. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto. Gracias por permitirme llegar a ustedes y hasta otra oportunidad.